vez te has preguntado cómo funciona Internet de tu casa, cómo te conecta con el resto del mundo o de la red? Esto es gracias al servicio que te proporciona tu ISP o proveedor, más comúnmente conocido como operador. Gracias a su red tú puedes disfrutar de la conexión y de Internet. ¿Pero realmente sabes qué hay detrás de esto o cómo funciona? Quédate, porque yo te lo explico. Actualmente en España está muy extendido el uso de las redes FTTH. Esto no es más que Fiber to the Home o fibra hasta el hogar. Por lo que a día de hoy la mayoría de hogares con acceso a Internet lo hacen gracias a la fibra óptica. Hay muchas formas de llevar la fibra hasta el hogar, y aunque en la actualidad se están desplegando redes XGS-PON o migrando las existentes hacia esta tecnología, nosotros nos centraremos en las redes GPON, que no es más que un acrónimo de Gigabit PON, indicándonos Gigabit la capacidad y PON las siglas de Passive Optical Network o red óptica pasiva. Si os preguntáis cuál es la diferencia respecto a lo comentado inicialmente, reside principalmente en su capacidad, siendo esta 10 veces mayor. Por lo que para las redes GPON la capacidad es de hasta 1 gigabit por segundo, mientras que para las redes XGS-PON la capacidad es de hasta 10 gigabits por segundo. A lo largo del vídeo iré comentando la estructura de la red, su topología, sus ventajas, sus inconvenientes, aunque son pocos, así como sus componentes, cuáles son y qué función cumple cada uno de ellos. También comentaré cuál de estos componentes nos podemos encontrar de manera sencilla dando un paseo por la calle, así como también los que no podemos observar con tanta facilidad. Inicialmente tomaremos un enfoque que se vaya aproximando al domicilio, por lo que comenzaremos desde la parte de la red más alejada de este. Así que lo primero que nos encontramos desde donde yo voy a iniciar la topología y estructura de la red es la OLT, acrónimo en inglés que corresponde con Optical Line Terminal. Se trata de uno de los principales elementos de la red. Normalmente estará ubicado en una de las centrales de nuestro ISP, al cual a partir de ahora, para evitar confusiones, me referiré a él como operador. Se trata de un equipo con una serie determinada de puertos, salidas ópticas, a través de los cuales se despliegan las fibras que darán servicio a los usuarios finales. Cada puerto de la OLT puede típicamente atender a 64 o 128 hogares, en cada uno de los cuales habrá un dispositivo llamado ONT, Optical Network Terminal o terminal de red óptico. Así que, por ejemplo, una OLT de 64 puertos, donde cada uno de ellos puede dar servicio a 128 usuarios, podría atender a 8.192 usuarios. Sin embargo, esto en la práctica no es así, ya que no todos los hogares contratarán nuestro servicio, ya sea porque no lo necesitan o porque lo harán con otro operador. Así que ese OLT potencialmente puede cubrir un mayor número de hogares, alrededor de 20.000 o más dependiendo del índice de penetración de la zona. A partir de la OLT, por cada uno de sus puertos saldrá una fibra, que se dividirá posteriormente en varias ramas utilizando divisores ópticos o splitters. Esta división se lleva a cabo normalmente en dos niveles. Por ejemplo, si queremos alcanzar 128 usuarios por un puerto de la OLT, una opción sería utilizar un splitter 1 a 8 en una primera etapa y luego dividir cada una de esas 8 ramas con un splitter 1 a 16. Otra opción sería utilizar una división inicial 1 a 4 seguido de una segunda división 1 a 32. En ambos casos el resultado final es el mismo, 128 conexiones finales por puerto. Para transmitir datos por la fibra se utilizan diferentes tipos de multiplexación. Por un lado se utiliza multiplexación por división en longitud de onda, WDM, pues se utiliza diferente longitud de onda para el tráfico de subida, esto es desde los hogares hacia la OLT, que para el de bajada. Por otro lado, debido a que la longitud de onda se comparte entre los diferentes hogares, se utiliza TDM, multiplexación por división en el tiempo, para evitar que todos ellos transmitan a la vez. Volviendo al tema de la fibra hasta los hogares, aparece un concepto clave en el diseño de la red, el clúster. Un clúster es un conjunto de viviendas al que el operador desea ofrecer servicio. Agrupar los hogares en clúster permite planificar mejor el despliegue. Normalmente, cada clúster incluye entre 250 y 340 hogares, aunque este número puede variar según factores técnicos, urbanísticos o comerciales. Cada clúster se conecta a un puerto de la OLT. Por ejemplo, si una OLT tiene 64 puertos y asignamos un clúster por puerto, puede dar servicio a 64 clústeres. Si cada clúster cubre 310 hogares, por ejemplo, hablaríamos de unos 20.000 hogares conectables.
Para diseñar un clúster hay que tener en cuenta varios aspectos, como la división entre los dos niveles de splitter. En nuestro caso, mantenemos una relación total 1:128, aunque la forma exacta de dividir dependerá de la topología y distribución de los edificios. También influyen factores administrativos, ya sea permisos de obra, autorizaciones de comunidad para instalación en fachadas o interiores, etc. Aunque cada clúster puede dar servicio hasta 128 usuarios, no todos los hogares contratarán la fibra. Por eso, empleando un índice de penetración del 40%, en un clúster de 310 viviendas se espera que unas 124 contraten el servicio, ajustándose al límite técnico de 128 usuarios por puerto de la OLT. Es importante aclarar que los 20.000 hogares son conectables potencialmente, no son usuarios activos. Una OLT puede atender, como ya se ha dicho anteriormente, a 8.192 usuarios conectados simultáneamente. Por último, toda la red está sobredimensionada, pensando en futuras ampliaciones. Por ejemplo, se despliegan 2 fibras hasta el primer splitter de cada clúster. Esto permite, si es necesario, añadir un segundo splitter y conectarlo a un nuevo puerto de la OLT, sin tener que volver a canalizar desde cero. Aunque la red de fibra óptica parece invisible, basta con observar un poco dando un paseo para darnos cuenta de que está muy presente en nuestras calles. Uno de los elementos más comunes que podemos encontrar es la CTO, o caja terminal óptica. Estas pequeñas cajas pueden estar instaladas en fachadas, postes o incluso torretas. También las podemos observar en armarios de pedestal a pie de calle. En su interior encontramos las conexiones finales hacia los usuarios, como conectores ópticos, splitters, reservas de fibra y latiguillos que se activan cuando un cliente contrata el servicio. Otro elemento muy habitual son las arquetas de telecomunicaciones. Están situadas en el suelo, muchas veces con tapas que indican el nombre del operador, como Telefónica, por ejemplo. En su interior se encuentran canalizaciones, cajas de empalme y puntos de acceso a la red de distribución subterránea. Tanto en las arquetas como en las CTO podemos encontrar cajas de empalme, ya sea mediante conectores, conexiones no permanentes o mediante fusión, conexiones permanentes, aunque actualmente esto es muy raro de ver. También podemos observar cableado de fibra recorriendo fachadas o postes, a menudo con bobinas enrolladas que sirven como reserva técnica. Y si prestamos atención, muchas cajas y tapas están etiquetadas con pegatinas del operador o numeraciones que facilitan la gestión e identificación de los elementos de la red. Todos estos elementos, aunque sean discretos, son esenciales para que la red GPON funcione y podamos disfrutar de conexión de alta velocidad desde casa. Finalmente llegamos al edificio, al que la fibra accedió mediante canalizaciones, arquetas o incluso en alguna ocasión la propia fachada. Una vez dentro, la fibra termina en una zona común denominada RITI, cuyas siglas significan Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Inferior. Este espacio es más habitual en edificios modernos o de reciente construcción. En edificios antiguos, el contenido que normalmente iría en el RITI se instala en una zona común alternativa. En mi caso, por ejemplo, se encuentra en una pared del garaje cercana a mi portal. Normalmente el operador lleva la fibra hasta el RITI. Luego, en función del operador que elija el usuario, el instalador conectará dicha vivienda a la red del operador. Una práctica habitual cuando ya existe una red de fibra es que el instalador envíe una señal luminosa desde nuestra vivienda para localizar en el RITI la fibra correspondiente a nuestra vivienda. Esto es realmente útil cuando cambiamos de operador y ya existe un tendido previo de fibra desde el RITI hasta nuestra vivienda. Para cerrar, haremos un repaso rápido de todo el recorrido que hace la red desde la OLT hasta el RITI, conectando todas las piezas del puzzle de forma sencilla sin entrar en demasiados detalles. Así, hemos visto cómo la señal parte desde la OLT y a través de una red de distribución que pasa por splitter, canalizaciones y otras infraestructuras, llega finalmente al edificio y desde ahí a cada hogar. Toda esta estructura permite que con solo encender el ordenador o el móvil y este esté conectado al Wi-Fi, tengamos acceso a internet y podamos ver un vídeo en YouTube, enviar un mensaje o navegar por la red sin pensar en todo lo que hay detrás. Como apunte final, me gustaría mencionar brevemente la existencia de la ONT, un pequeño dispositivo instalado en casa que transforma la señal óptica que llega por la fibra en una señal eléctrica que pueden utilizar nuestros dispositivos. Este se encuentra instalado antes del router, aunque los routers más modernos lo traen ya integrado. En definitiva, la ONT es el último eslabón de la cadena en la red de fibra. Espero que después de este vídeo hayas comprendido un poco mejor qué ocurre detrás de una conexión de fibra óptica y todo el recorrido que hace la información para llegar hasta ti. Gracias por verlo y espero que hayas aprendido algo útil.